Me toca hacer un vídeo que me habéis reclamado mucho durante el día de hoy. ¿Puede el Barça por límite salarial fichar a Haaland? Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya tenéis publicado en el canal ese pacto, ese supuesto pacto al que han llegado Barça y Madrid para no fastidiarse en determinadas operaciones, para respetarse en otras. Ya veremos evidentemente en qué queda, ahí tenéis mi opinión un poco sobre ese pacto. Y ahora este vídeo nace un poco por demanda popular, sinceramente, ¿no? Me ha sacado un artículo hoy Goal, en el cual pues explican de fuentes del Barça, fuentes de la Liga, que les habrían dicho, ¿no?, que con una serie de operaciones el Barça podría dejar de exceder su límite salarial el año que viene y poder de esa manera fichar a Haaland. Y muchos me habéis pedido opinión sobre este tema y aquí la tenéis, ¿no? Así que si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os digo, suscribíos al canal, apoyadlo con un like y por supuesto que habrá más, ¿no? De hecho, mañana hay otro vídeo sobre temas del límite salarial, el Real Madrid, Haaland, Mbappé, ¿no? Que espero que os guste. Vamos a ver. Mi intención, sinceramente, no es ni siquiera es opinar sobre el artículo de Goal, que al final es la información que ellos tienen, es, digamos, la información que dan, habrán hablado con gente del Barça. El tema de la Liga no es tan... creo que es muy difícil, ¿no?, que la Liga ahora mismo se moje en este tipo de aspectos, pero en cualquier caso, es la información que ellos dan. Pero al final han sacado un tema interesante, ¿no?, y han tratado un tema interesante que está muy, ¿no?, en boca de todos, y es si el Barça, cómo tendrá el Barça el límite salarial el verano que viene para poder fichar, entre otros, a Erling Haaland, ¿no? Como sabéis, el Barça está excedido en su límite salarial, es decir, el Barça tiene un límite salarial de 97,9 millones y aproximadamente una masa salarial, pues no sé si son 470 o 400 y pico, al menos, ¿no? Así era al principio de temporada. Es verdad que sobre el principio de temporada ha habido pues una serie de salidas de jugadores, ha habido rebajas salariales de otros, pero también ha habido renovaciones al alza o fichajes, ¿no? El fichaje de Ferran, el fichaje de Xavi Hernández y su cuerpo técnico, el fichaje de Alves, las renovaciones de Ansu y de Pedri, también parece que de Nico, de Gavi, todo este tipo de movimientos, lógicamente, lo que van haciendo es elevar la masa salarial, pero hay otros movimientos que la bajan, ¿no? En la salida de Pjanic, Griezmann, Coutinho. Bueno, ha habido una serie de bajas, ¿no?, en el Barcelona que también han contribuido a bajar su masa salarial. En neto, no sé si estarán por encima de lo que estaban al principio de temporada o por debajo, ¿no?, pero no creo que haya habido cambios significativos. El límite salarial de un equipo, recordad que se configura de la siguiente manera. Se cogen los gastos, digamos, los ingresos ordinarios, es decir, los ingresos con los que el Barça puede contar fácilmente, ¿no? Se le restan los gastos que no tienen que ver con conceptos salariales, ¿vale? Es decir, gastos pues del día a día que, insisto, no tienen ninguna connotación salarial. Y esa diferencia es el límite salarial inicial, pero a ese límite se le tienen que restar las pérdidas del ejercicio anterior o lo que el Barça haya excedido el límite salarial del ejercicio anterior. En el caso del Barcelona, el límite salarial es tan bajo de 97,9 millones de euros porque, lógicamente, se le tuvo que restar mucho por las pérdidas que acumuló el Barcelona, unos 470 millones de euros, más o menos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que este año está excediendo claramente su límite salarial. Al exceder su límite salarial, solo puede inscribir jugadores con la famosa regla 1-4 y regla 1-2, es decir, tiene que generar 4 euros de ahorro para gastarse 1 en nuevas inscripciones. Si el jugador representa más del 5% de la masa salarial, el jugador con el que están ahorrando, la regla pasa a ser 1-2. Para gastar 1, tienen que ahorrar 2, ¿no? ¿Cuál es la otra consecuencia de exceder el límite salarial? Pues la otra consecuencia, lógicamente, es que todo lo que excedes este año se te restará del límite del año que viene. Por lo tanto, el Barça, para el límite del año que viene, tendrá que tener en cuenta sus ingresos previstos para el año que viene, que yo apuesto a que van a ser sensiblemente superiores a los de este año,
Es decir, el Barça al final es una máquina de hacer dinero, igual que el Real Madrid, y creo que va a tener claramente muchos más ingresos, no solo por los anuncios estos que están saliendo del nuevo patrocinador, de la posibilidad de vender Barça Studios, sino también porque la actividad ordinaria del Barcelona va a generar más ingresos, ¿no? tras la pandemia, o con la pandemia poco a poco superándose. A eso habrá que restar los gastos, insisto, no salariales. Eso marcará el límite salarial, pero sobre eso habrá que restarle todo lo que está excediendo este año. Lo que está excediendo este año, pues insisto, seguramente sean más de 300 millones de euros. Por lo tanto, sobre el nuevo límite salarial habrá que restar esa cantidad, que no es cualquier cosa. Aparte, a lo mejor hay que restar también las pérdidas que acumule este año. El Barça presupuestó ganar 5 millones de euros, pero lo presupuestó teniendo en cuenta una serie de hitos que no, en algunos casos no se van a dar. Por ejemplo, uno de los hitos era llegar a cuartos de final de Champions. Otro creo que era ganar la Liga. No parece que se vayan a dar, vamos, seguro que el de Champions no, ya veremos cómo le va en Europa League, y desde luego el de la Liga pues parece complicado. Así, estando las cosas así, es posible que esos beneficios de 5 millones de euros se conviertan en pérdidas y también jueguen en contra del nuevo límite salarial. Se habla de la venta de Barça Studios y parece ser que es algo, según la información de Goal, que el Barça tendría presupuestado para este año. Es decir, en Goal dice que el Barça venderá el 49% de Barça Studios por 100 millones de euros y que ya tendría presupuestado, digamos, un ingreso este año de mínimo 50 millones de euros. ¿Esto qué provoca? Provoca que sobre las previsiones del Barça, vender Barça Studios no suponga un ingreso adicional excesivamente grande, porque si ya tenían presupuestados 50 millones de euros para poder cuadrar su presupuesto, que se venda Barça Studios supone cumplir, digamos, con lo que habían presupuestado. Así que no sería tanto un ingreso extra, ¿vale? Aunque también os digo, la Liga a la hora de valorar los ingresos, la previsión de ingresos que le pasan los clubes, no acepta todo lo que dicen los clubes. El Barça le puede decir que va a vender Barça Studios por X, que la Liga muy probablemente no va a considerar ese ingreso como realmente realizado hasta que realmente se produce, ¿no? Así que vender Barça Studios puede ayudar al límite salarial de la temporada que viene. Sin duda, algo puede ayudar, o mucho o un poco, pero algo puede ayudar. Pero que eso directamente le meta al Barça dentro de su límite salarial, es decir, que el Barça consiga rebajar esa masa salarial hasta el punto de quedar por debajo del límite salarial una vez restado todo lo que está haciendo este año, pues creo que necesita algo más potente todavía que esa venta de Barça Studios. Necesitaría pues alguna salida muy importante de jugadores y que se produzcan pues varios escenarios que no son, que no son seguros, ¿no? Ni mucho menos, que no son seguros. Ya sabéis, ¿no? Os lo comento muchas veces. Haaland, para el equipo que lo fiche, va a suponer más o menos una imputación cada año de 70-80 millones de euros. Más o menos esa cantidad. El Barça, para poder inscribirle, tendría dos maneras. O estar dentro de su límite salarial, es decir, que la masa salarial ya estuviese por debajo del límite salarial y que tuviese esos 70-80 millones de euros para poder inscribir a Haaland, o aplicar la regla 1-4 y 1-2, es decir, generar ahorros 4 veces o 2 veces superiores a los 70-80 millones de euros que cuesta Haaland. Sinceramente, generar ese ahorro es tremendamente complicado, ¿no? Sin duda, la mejor vía que tendría el Barça para inscribir a Haaland sería, como es obvio, estar por debajo de su límite salarial y tener ese margen para poder hacerlo, ¿no? Si va a tener que aplicar la regla 1-4 o 1-2, pues será terriblemente complicado que genere esas plusvalías, salvo que empiece a hacer ventas de jugadores jóvenes, jugadores que seguramente no quiera vender el Barcelona, que son su futuro y que evidentemente le podrían dejar un dinero importante y le podrían generar ese espacio para poder inscribir al noruego. Pero sinceramente, presumir en enero que el Barça va a estar en condiciones en verano de poder estar por debajo de su límite salarial y de poder inscribir a Haaland me parece muy complicado. Me parece muy complicado asegurarlo en este momento. Creo que el propio Barcelona probablemente todavía no sepa cuál va a ser su límite salarial la próxima temporada, cuál va a ser su masa salarial, porque va a depender de muchas operaciones
y de muchos ingresos que estén por venir. En ese sentido, el tema de Dembélé pues es bastante relevante. Si Dembélé se va del Barcelona el 30 de junio, como parece probable, el Barça va a tener evidentemente un ahorro en su masa salarial porque ya dejará de pagar a Dembélé el verano siguiente, dejará de tener la amortización de Dembélé, pero para aplicar la regla 1.4 o 1.2 no le servirá ese ahorro absolutamente de nada, porque recordad que esa norma lo que implica es que tú puedes inscribir con los ahorros que generes a partir del 1 de julio. Dembélé el 1 de julio no estaría inscrito en el Barcelona y por lo tanto su salida no generaría un ahorro a efectos, insisto, de esta regla 1.4 y 1.2. Sí que lo generaría a efectos de que estaría bajando la masa salarial y varias rebajas de ese tipo, pues sí que te empiezan a acercar ya seguramente a tu límite salarial. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, compartirlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.